Hola, ¿qué se cuentan? Feliz año para todos ustedes. ¿Cómo les ha ido? Quiero decirles que estoy muy agradecida, así empezando el año, muy agradecida por el buen recibimiento, por los comentarios que me dejan, por las preguntas que también me están dejando. No las alcanzo a contestar todas, pero no es porque no quiera, sino porque eso se va llenando, ¿no? No es el feed, bueno, no sé, eso se va llenando y hay momentos en que ya no me deja ver. Entonces, si quieren un acercamiento más directo, pueden escribirme por WhatsApp y por allí también pueden agendar las citas o lo pueden hacer por mi página web alquimiaestrellas.com. ¿De qué vamos a hablar hoy? De el Plutón nuevo. O sea, no hay nada que hacer, es como lo más importante ahorita. Sí, obviamente todos los planetas se están poniendo directos, ya empezó a andar directo Marte, el mismo día de este Plutón nuevo, este besito entre Plutón y el Sol, también Mercurio empieza a andar directo y pues nos faltaría Urano, que también va a andar directo y pues por allí creo que lo único que se queda andando para atrás es Quirón. Pero de resto, como que todos ya dijeron miércoles, ya vi otra perspectiva, ya estuve analizando varias cosas, entonces ya es el momento de nuevamente ir para donde me siento más seguro, ¿no? Porque muchas veces si yo normalmente ando para adelante, entonces pues me voy a sentir mucho más seguro andando para adelante. Es como cuando uno maneja, entonces empiezo a parquear el carro en reversa, pues obviamente la reversa uno tiene que ser un poquito más cuidadoso en el andar para no estrellarse, ¿sí o no? Pero definitivamente que uno algo aprende, que habilidades gana, que destrezas también, pues obvio, y yo creo que la vida, como les he venido diciendo, nos está invitando a que estos mismos ojitos tengan la capacidad de ver cosas nuevas, que nos abramos a percibir el mundo de otra forma, a percibirnos a nosotros mismos de otra forma. Y si uno se pone a mirar al señor Plutón, que entró en Capricornio en el 2008, entonces vayamos así, si uno a hacer memoria, claro que obviamente la memoria, ¿qué es? La memoria es solamente un recuerdo de lo que nosotros interpretamos que vivimos en determinado momento de nuestra vida y que en este momento ya no existe, pero lo estamos trayendo acá y con base en ese recuerdo estamos teniendo o tomando decisiones con respecto a algo. Entonces, digamos que todo este tránsito de Plutón, también respecto a la estructura, respecto a lo que sentimos que era tan fijo, tan estable, al deber ser, a las cosas que tenían que durar como forever and ever, pues no lo estamos cuestionando ya, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, si yo pongo a mi mamá fue de esa generación que estudió en la universidad, antes de terminar la carrera ya había conseguido trabajo y trabajó en la misma empresa durante toda la vida, de ahí salió pensionada, como todo muy estructurado, muy planificado, muy seguro, ¿verdad? Y en este momento, pues sí, tiene todas las cosas garantizadas. Luego vienen otras generaciones, pues que nos ha tocado ir para acá, buscar otras cosas, dejamos esto, arrancamos con otras cosas y nos lanzamos a nuevas oportunidades, a nuevos negocios, a nuevas visiones, no porque ellos no lo hubieran hecho, sino porque definitivamente las cosas están cambiando en nuestro universo y en la medida en que uno, solamente desde la física, uno empieza a percibir que entre átomo y átomo no están así pegados, ¿no? Y la materia no es como tan como nos la estamos imaginando, pues entonces definitivamente esta realidad que yo veo externa también tampoco tiene que ser de la misma manera. Entonces, cuando uno se percata que hay personas que ven diferente, puede que no sea la mayoría, pero hay unas personas que ven diferente, pues si ellos lo hacen, yo, ¿por qué no? Obviamente eso es al que le guste, entonces pues al que le gusta le sabe, ¿sí o no? O sea, yo me arriesgo, no me arriesgo, dependiendo de cómo a mí me vaya en este momento en la vida. Pero una de las invitaciones sí es a qué, a que nos demos cuenta que nos estamos recreando constantemente y que, miren, en Hoover, como estamos hablando de la integración de la personalidad la componen tres planetas, que son el Sol, que es la autoconciencia, que trabajaría el cerebro, el neocórtex, la Luna, que tiene que ver con el yo emocional, que sería el cerebro límbico, y el yo corporal o la seguridad física material, que sería el cerebro reptil, que es Saturno. Entonces, sí, solamente mirando a Saturnito,
pues tiene mucho que ver con Capricornio. Entonces todo esto, toda esta memoria que nosotros traemos para saber que sí, yo ando en bicicleta y el día que le quito las rueditas para aprender a andar ya en equilibrio constantemente, pues es probable que me caiga, pero mi cuerpo tiene una memoria muscular que me va a permitir andar en equilibrio en un momento en el que yo ya lo logre. Y lo mismo sucede con las vivencias. Sí, con las vivencias yo también lo sé, o sea, si a mí se me corta, si me parte un vaso y cogí el vidrio y pues me corté, pues yo ya sé que probablemente con el vaso no va a querer seguir jugando de la forma en la que jugaba cuando era niña. Entonces, eso funciona. El hecho es también permitirnos experimentar otras cosas. El otro día estaba pensando que a mí se me sale mucho el abogado, ¿no? Y los términos jurídicos algunas veces, no siempre, pero se me sale más. Yo también soy guía Montessori y resulta que en Montessori, cuando uno le muestra a los niños un material, uno les permite, o sea, lo primero que uno hace es mostrarles como para qué sirve el material. Sí, por ejemplo, el material de matemáticas, uno les dice, mire, esta es una torre que sirve para tal cosa. Sí, esto es muy más experiencial que lo que uno habla realmente con los niños. Y luego se permite que el niño explore con el material y que llegue a universos que probablemente para la guía o para los demás niños son completamente desconocidos. Entonces el método tiene como tal un método, una forma de aprendizaje, pero dentro del mismo método existe la capacidad de salirse de los límites. Y yo creo que esto es una de las cosas que nos están invitando a que hagamos, a que nos salgamos de los límites, a que nos salgamos de lo establecido. Entonces, volviendo sobre el 2008, cuando Plutón entró allí en Capricornio, y nosotros probablemente nos sentíamos que éramos una persona en el área Capricornio en la que, donde tengamos ese signo en nuestra carta astral. Entonces ahorita uno dice como, no, definitivamente en esa área tuve unas transformaciones impresionantes, increíbles. De hecho, si uno lo puede mirar, todos tenemos a Capricornio en una parte de nuestras cartas y tenemos a Plutón, a nuestro Plutón natal en otra área de nuestra vida. Entonces nos vamos a dar cuenta que incluso es ese Plutón en esa área de nuestra vida que tenemos en nuestra carta natal hace que tengamos transformaciones impresionantes en esa área de nuestra vida, dependiendo obviamente de los aspectos y de otras cosas, pero digamos que en términos generales Plutón viene a que nosotros nos empoderemos y permitamos que tengamos una reconciliación con la renovación constante, ¿sí? Y eso está, o que ayudó a generar Plutón en Capricornio. Ahora, a veces a mí me da por ser chismosa, ya les he dicho, tengo poca tierra en mi carta astral, pero hay momentos en que a mí me da porque en la carta nodal, que es la carta del inconsciente de vidas pasadas, pues tengo a mi sol en la casa 6, entonces hay momentos en que sí me interesa toda esta parte como de datos y estas vainas. Entonces, ¿cuándo fue que la última vez que Plutón estuvo allí en Capricornio y que se produjo este Plutón nuevo, esa conjunción entre el Sol y Plutón? Y eso se produjo en 1777. Estaba allí antes de ingresar en Acuario y se produjo la conjunción, pero la última conjunción, y esto depende mucho del sistema de casas que cada uno de nosotros utilice, porque también aquí nos vamos a dar cuenta que la última conjunción entre el Sol y Plutón por el sistema de casas de Koch no es este año, sino que es el próximo. Y es en el grado 29, igual que ocurrió en 1778, cuando en el grado 29 se produjo también el último Plutón nuevo en ese grado de Capricornio. Y después inmediatamente retrogradó, perdón, ahí sí ya entró directo Plutón. En ese momento, cuando entró Plutón en Acuario, que fue en 1777, empezó a retrogradar inmediatamente en el grado cero. En el grado cero de Acuario y ¡fum! Se fue para atrás de una y después volvió a entrar ya directamente y sin devolverse en 1778. Ahora aquí, hoy, en este día, en estos días, cuando hace la última conjunción de este año, es el 18. El 18 de enero primero se pone directo Mercurio y luego
se produce esta conjunción, este besito entre el Sol y Plutón se perfecciona, porque digamos que ya están muy cerquita, entonces pues ya están allí como haciéndose ojitos, ¿no? Y el Sol es la autoconciencia, es mi capacidad de reconocerme, de saber que si yo soy de todas formas yo puedo pensar qué es lo que ha sucedido y cómo quiero seguir adelante, ¿no? No tengo que dejarme llevar netamente por el reptil, Saturno, que me dice, oye, estamos en peligro, entonces tenemos que activar nuestros mecanismos de defensa para que no nos muramos, sino que puedo pensar si realmente eso es lo que está sucediendo y si ahorita con base en el aprendizaje que yo he tenido y en las cosas que yo he estado observando en mi vida, entonces voy a seguir en las mismas o no, ¿no? Es la capacidad que yo tengo de autoconciencia, de independencia, de autonomía, etcétera. Y pues si me habla es el Sol de este brillo personal también, de mi irradiación, pues Plutón me está hablando de esa energía. Marte, Plutón es esa energía primigenia, ¿sí? Es lo nucleico allí, pero también es la bomba atómica, lo radioactivo. Entonces luego ahí está esa energía, y entonces llega Marte y ¡fum! Se accionó, se prendió el motor y se accionó, pero en algún momento, después de ese núcleo, de esa energía nuclear y de darle comienzo a la acción, llega el Sol y dice, ok, pero ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿No es cierto? Esto hay que direccionarlo de alguna forma para que no nos vayamos contra el muro, ¿sí? Ahora, el Sol me habla de esta voluntad personal, pero Plutón me está hablando de una voluntad divina. Entonces es como, ok, hagámonos pasitos, o sea, el Sol me habla muy desde la personalidad, desde esta parte egoica, en cambio Plutón me está hablando de algo completamente distinto. Y a mí personalmente, cuando yo estaba pensando en este tránsito, lo que me llegaba a la mente anoche, que estaba pensando en él, yo decía, bueno, sí, definitivamente uno ya no es el mismo. De pronto estábamos viviendo muy inconscientemente en el pasado, ¿no? Como que la vida pasaba y uno pues sí vivía y bueno, me gradué, me casé, tuve hijos, salía con mis amigas, ¿no? Pero ahora digamos que entra otro nivel de conciencia en cada uno de nosotros, no en todo el mundo, y eso depende de cada quien y nadie tiene que seguir el mismo camino de nadie. O sea, es como cada uno lo vaya viviendo y lo vaya observando en sí mismo, ¿verdad? Pero hubo una época después de una situación que yo viví que fue bien fuerte, en la que logré volver a sentir que el lugar bonito, en lugar de ponerlo afuera y entonces uno se va imaginando caminar por una playa o de pronto en las montañas o de pronto, no sé, en un chalet por allá en medio de la nieve, ¿no? Depende de cada quien el lugar bonito que le vaya naciendo. Yo llegué a el lugar bonito soy yo, es estar aquí, es vivirme aquí, es sentirme en este cuerpecito chévere, rico. Y anoche, cuando estaba ya como en este ritual nocturno que tengo, respetando el ciclo circadiano, volví a lo mismo. Qué rico, o sea, qué rico. Pero entonces luego cerré los ojos y seguí como en este tema de observación. Y en la observación, cuando uno cierra los ojos, uno sigue con los ojos abiertos. Lo que sucede es que los párpados se han bajado solamente, pero los ojos siguen viendo. Pero ahí hay un momento en el que uno se desdibujan los límites y uno empieza a ser consciente de los sonidos, consciente de los olores, pero ya no son lejanos, ya no son ajenos. O sea, que el lugar bonito así esté por allá en las Malvinas, o esté en Aruba, o esté en donde sea, en Nueva Zelanda, en Australia, en Hawái, donde sea, finalmente no está lejano a mí, no es afuera, no es otro, es acá, es lo mismo. Entonces, si uno es capaz, de hecho, después me puse a jugar, mi hijo estaba ahí en la cama conmigo y empecé a sentir su corazón y pues no estoy tan avanzada pues como para, ok, ya, ya sentí el corazón, ya sin tocar, ¿no? De hecho, toqué su cuerpo, pero tocando su cuerpo solamente después, cuando uno se queda allí, empiezan a desdibujarse nuevamente los límites y uno sí empieza a sentir el corazón allí como aquí, ¿sí? Entonces, mucho de ese Plutón que se vino abajo, que arrasó definitivamente, que muy probablemente no solamente hizo temblar estructuras, sino que las hizo caer completas. Eh, pero de ahí nos paramos y nos paramos distintos y muy probablemente empoderados y lo que uno ya sabe es como, pues, los cambios vienen y los cambios llegan y las cosas se terminan y los ciclos son así, los ciclos terminan y luego comienzan.
Así es la vida se termina y la vida vuelve a comenzar. Uno termina el colegio y entró a la universidad, se divorció y se volvió a casar o entró en la soltería, Jay, bienvenida a la soltería. Bueno, las cosas están en constante muerte y renacimiento, muerte y renacimiento. En la medida en que empecemos, Mercurio estuvo retrogradando allí, a darnos cuenta cómo son estas nuevas estructuras que estamos generando, porque sí estamos buscando seguridad, definitivamente estamos buscando seguridad y estabilidad, pero tenemos que tener en cuenta también que estamos en un signo cardinal, es decir, que el signo cardinal busca seguridad, pero en acción. O sea, yo actúo y genero un movimiento para encontrar esa seguridad, ¿verdad? No es yo retengo, yo mantengo, yo me aferro. Esto no lo hacemos en ese signo cardinal. En este signo cardinal yo estoy en movimiento, estoy actuando, estoy como la cabrita subiendo y subiendo y subiendo. Y me voy a detener o no me voy a detener. Yo ya les hablé a ustedes sobre la frase semilla de este signo que es perdido estoy en la luz suprema y a esta luz doy la espalda. Y es como les estaba, digamos que retomando un poquito. Claro, el sol tiene que ver con mi personalidad, entonces desde mi personalidad yo me pongo unas metas, metas que para la sociedad o para algunas personas, o para mí, que yo tenía otra mentalidad hace unos años, entonces me doy cuenta que en ese momento eran metas muy relacionadas con plantearme un objetivo y lograrlo y conseguirlo después otro y después otro, como si estuviera vacía. ¿Sí? Y pues ahora me doy cuenta que el crecimiento no es horizontal, sino que ha sido es más bien un crecimiento vertical, como la ascensión a la montaña, que realmente la conquista no es la conquista como tal de las cosas externas, es la conquista de uno mismo. ¿Sí? Y en esa conquista de uno mismo, en ese centro que uno va ganando, en esa darme cuenta que no es afuera, que la responsabilidad no está en el otro, que las acciones las voy a generar soy yo y con base en esa generación pues va a tener unos resultados y unas consecuencias. Entonces, ¿quién las tiene que asumir? Pues desde acá, desde este pechito, ¿sí o no? Pues uno lo hace. Y desde allí el crecimiento, la asunción de responsabilidad, la madurez que uno va adquiriendo también es distinta. Y aquí yo nuevamente se activa esto como, ¿no? Esto me siento ahorita, ¿no? Me vi en unos años, bueno, ay, acuérdate cuando estaba chiquitica, 44, va a cumplir 45 ya. Estoy en la tabla del 5. 5 por 9, 45. Está hablando eso conmigo. Y cuando uno escucha a los niños pequeñitos que ya se están sintiendo grandísimos y entonces, no, yo ya soy grande y tienen 4, pero definitivamente están más grandes que cuando habían nacido, ¿sí o no? Bueno, el hecho es que definitivamente no somos los mismos y hemos estado en un empoderamiento y muy probablemente muchos podemos mirar atrás y decir como, wow, yo allá no me volvería. Y si uno se para aquí después de haber hecho el trabajo, porque en Capricornio uno tiene que hacer trabajo, en Capricornio uno tiene que mover el cuerpo, ¿sí? En Capricornio uno tiene que dedicar tiempo, espacio, energía, experiencia, conocimientos, preparación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasa en Capricornio. Entonces también cuando uno voltea a mirar, o ahí sí utilizando lo mismo, el recuerdo de lo que yo tengo, y ya no lo tengo acá, ya no lo puedo coger, ya no, es el recuerdo, lo sigo recreando. Por eso es que ahora el viaje en el tiempo es como, sí, claro, podemos ir en cualquier momento, y también al futuro, obviamente. Em, entonces se me fue la paloma. Pero cuando yo miro hacia atrás, ya volvió. Ahí está el tiempo, el espacio, ya la paloma, este recuerdo que yo tengo que se va y se devuelve. Uno está tranquilo, y empieza a ganar la serenidad que ganan las personas con el tiempo y con el trabajo y con cierto esfuerzo también, porque el ascenso o la ascensión de la montaña, que ahí el riesgo está en la soledad, solitudine, pues sí, yo me puedo quedar allá, y ese es uno de los temas a trabajar en Capricornio y a través de los cuales uno aprende, que es la soledad, pero también no podemos dejar de recordar que enfrente de Capricornio está Cáncer, y en Cáncer generamos esta empatía con el otro y lo comprendemos porque desde Cáncer sentimos y entonces no estamos lejos del colectivo, nos unimos desde el corazón. Entonces, si nosotros volvemos a mirar, y ahí vuelvo yo cuando yo estaba pensando, ¿no? En ¿cómo le pongo yo a ese video? Y todavía no sé, pero decía así, el lugar seguro soy yo.
eso fue el primero que llegó. O, otro es el poder del corazón, ¿no? Para mí esto es lo que está sucediendo, es el poder del corazón, pero pues no para quedármelo, no para, ay, sí, yo lo protejo acá para que nadie me lo quite y para yo utilizarlo para mí misma porque me esforcé tanto por esto, no, sino para ofrecerlo, para compartirlo, para entregarlo, para darlo a la humanidad. Y por eso después, pues el Sol entra en Acuario, entra el 20, y luego Plutón va a estar entrando a finales de marzo. Entonces es un tema que arrancamos en la cruz cardinal, que vamos a terminar en la cruz fija, es decir, estabilizándolo, sin que esto implique una necesidad de continuar de la misma manera en que lo hicimos cuando empezamos todo este ciclo energético. No, porque Acuario es un signo de aire que busca seguridad. Ojo, porque muchas veces pensamos Acuario en la libertad, entonces los cambios y ¡yay! Y resulta que definitivamente uno lo que sabe en Acuario es que lo constante es el cambio. Entonces es estar abiertos constantemente al cambio y unirnos con otras personas, con esto que hemos estado ganando, de ese poder del corazón para poderlo entregar y aportarlo a la humanidad, pero obviamente también, si lo miramos desde Capricornio, a nuestro colectivo más inmediato, la familia, el barrio, los amigos, etcétera. Y está bien. Ahora, integrar la cruz, porque además también Aries, ¡yay! Aries también está ya pues con fuego en su signo, gracias a Dios, lo necesitábamos. Y Aries sí nos está hablando mucho de reconocer que si bien somos parte, aquí estoy yo, ¿no? Es como la identificación de la individualidad. Y desde esta identificación de la individualidad, después cuando yo llego a esta cruz cardinal en Capricornio, es una identificación sí de esta individualidad después de un recorrido, pero ya es diferente, porque ya luego lo que comienza es a uno entender que realmente esto es efímero, este cuerpecito, todas esas metas que uno se pone, ¿no? No porque uno tenga que dejar de ponerse metas, ¿no? Que dicha seguir siendo creadores, seguir jugando con la realidad, pero es una energía distinta. Entonces primero viene Acuario, después ya es fundirse en Piscis, ¿no? Pero hay otra cosa allí, esto va a estar ocurriendo ahorita, pues el 18, y el próximo año, en enero, el 20 de enero del próximo año, es la última conjunción en el grado 29, que ocurrió igualita en 1778 y ocurrirá igualita cuando el Sol ingrese en Acuario ya para allá, para 2269, que si nosotros miramos esta energía capricorniana de lo que sucedió, por ejemplo, previo, en todo ese movimiento que hubo de crecimiento de la humanidad y la generación de estructuras que se empezó a dar, también tenemos que entender que esto es algo que se ha ido propagando en el tiempo. Si nosotros, por ejemplo, lo que empezó en la Revolución Francesa, de esos ideales de la Revolución Francesa todavía estamos hablando. Entonces es algo que se posterga en el tiempo, que nosotros vamos a entregar como un legado si nosotros lo hablamos y lo miramos desde este ser individual. Pero cuando nosotros tenemos ciclos que son tan grandes, entonces es un empezar a entender como cuando uno cierra los ojos y se siente ya que este hijo mío no es ajeno a mí, no es lejano a mí. Entonces es como la experiencia misma es la que está actuando y entonces esta experiencia misma tiene diferentes componentes que ayudan a que en este pedacito de realidad puedan impactar más, pero es la experiencia total. Ahora, también lo podemos mirar generacionalmente, es las personas que nacieron con Plutón en Libra, los que nacieron con Plutón en no sé qué, las personas que nacieron en Colombia. Yo me estaba cuestionando mucho últimamente por qué yo nací en Colombia y qué características hicieron que yo naciera acá y no en otras partes. ¿Y qué tengo yo para aportar aquí en este momento, aquí y ahora, en este país? Y, y por qué no en otros lugares. Entonces, ahí es cuando uno empieza a darse cuenta, las cosas no son random, no son al azar, ¿sí? Y actuamos es como colectivo.
pero luego del colectivo, luego de la generación, viene la experiencia misma. Entonces, bueno, pero digamos que de eso no puedo hablar porque apenas lo estoy como percibiendo, yo aquí apenas lo estoy percibiendo. Entonces, me parece que es una conjunción bien bonita, más que la vuelta a andar directo, entre comillas, de Mercurio. Realmente lo más importante ahorita es ese Plutón nuevo, ese beso entre el Sol y Plutón, que ojalá todos aprovechemos, que ojalá hagamos como un recuento, un repaso, entendiendo que aquí se está generando no una luna nueva, es un ciclo muy chiquito, sino un Plutón nuevo, es decir, que dentro de 269 años se va a volver a generar esta lunación no, este beso entre ellos, esta conjunción, y es un ciclo muy grande que estamos empezando hoy en ese grado. Un momento, ya miro el grado porque no me acuerdo. Un momentito, aquí creo que es en el grado 27 o en el grado 28. Ay, Dios mío, ¿por qué a mí se me olvida anotar esas cosas? Grado 28. Fue la última vez el 17 de enero de 1777 y luego en el grado 29. Y esta vez ya miro porque no, realmente no me acuerdo. Un momentito, por favor. Por favor, por favor, por favor. Bueno, grado 27 o 28, no lo recuerdo bien. Bueno, ahí se los anoto pues para que no digan. Esto es fácil de encontrar. Eso va a ser en el grado, Plutón está en este momento en el grado 28. En el grado 28, ya sabemos, lo logré, uy. Entonces es un ciclo, es una conjunción que dura muchísimos años, muchísimos. Estamos empezando un ciclo que es monumental. Entonces, si lo miramos individual, es como, ok, y esta vivencia, pero entonces luego yo abandono este cuerpecito y mientras estoy por allá en donde tenga que estar como espíritu, como alma, como lo que sea, entonces pues obviamente este Plutón me va a seguir a mí influyendo de alguna otra forma, ¿sí o no? Y de pronto si nací antes de que se cumplieran los 2000, los 269 años, pues entonces ahí, ¡puf! Ahí también voy a estar influida por ese Plutón. Sí, desde eso, es que esta parte me parece una nota. Pero entonces también mirando la generación, pero entonces también mirando esto que les estaba diciendo de los países, obviamente, pero también este ciclo o el unicer y la experiencia, sí, somos más la experiencia. Bueno, creo que ya voy por allí. Maravillosa esta conjunción, ya saben, no es la última, sí es muy importante este año, pero el próximo año tenemos la última, ahora sí, de todo este ciclo Plutón Sol en Capricornio, que va a ser en enero 20 del próximo año en el grado 29. Ese grado 29, grado cero de Capricornio, Acuario, eso ha estado movido desde 1777, 1778 y en el 2269 igual. Entonces, pues ese es un grado que ha estado muy activo y prestémosle atención a ese grado y más que eso, saben, como hacer observadores, como ustedes quieran vivir, pero como tratar de meterle chispita al asunto, pero también con observación. Les mando un abrazo y un beso. Muchas gracias a las personas que me acompañan, a los que me dejan mensajitos, a los que les dan like, a los que comparten. Mil gracias a todos los que quieran hacerse la carta astral conmigo. Pues bienvenidos. Este pechito feliz los atiende. Besito.